Central. Es médico cirujano colegiado y hizo su servicio rural y urbano marginal de salud en el Hospital Mitoquera en Huánuco. Ranking nacional de ENAM Ordinario 2022. Primer puesto en Región Sur en el ENAM Ordinario 2022. Educador médico, docente universitario en cursos de fisiología, fisiopatología, farmacología y semiología y creador de contenido como doctor Goizueta. Bienvenido, doctor Goizueta. Puede empezar cuando usted guste. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se me puede escuchar? Sí, doctor. Ya listo. Ahora voy a compartirles pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Se observa. Ya listo. Bueno, buenas noches, chicos. El día de hoy yo les voy a hablar del tema de lo que es antiarrítmicos. Esa es la segunda vez que tengo la oportunidad de dictar este tema. Bueno, anteriormente ya en cursos propios también lo he dictado de una manera más resumida, pero ahora vamos a hacerlo de una manera didáctica, ¿no? Una manera didáctica, práctica, para que se entienda. Y yo siempre voy a resaltar los puntos importantes que tienen que saberlo para la vida, ¿no? Porque acá tal vez ahí hay chicos que ya han pasado tal vez el curso de farmacología, o van a dar el ENAM, o van a dar el e-salud, ¿no? Entonces, esas cosas que resalto son preguntas típicas de examen y cosas típicas también que preguntan en las rotaciones, ¿no? Y de ahí por ahí otros datitos para los que sí van a llevar el curso de farmacología o lo están llevando, que les podrían preguntar, que ya son un poquito de preguntas rebuscadas con respecto al tema de antiarrítmicos en sí, pues, ¿no? Pero también tenemos que entender, y todo yo siempre comienzo, en farmacología se tiene que entender mucho fisiología, ¿no? Si ustedes como una base tienen una buena anatomía, tienen una buena fisiología, no estoy diciendo que se sepan todo el texto ni todo el Guyton de memoria, sino una base, o sea, entender el porqué de algunas cosas, créanme que farmacología se hace mucho más sencilla. Entonces, entender fisiología es importante para entender farmacología, no solo con antiarrítmicos, sino con la mayoría de medicamentos y sobre todo los medicamentos que se ven en cardiología, ¿no? Antihipertensivos, se tiene que saber bastante fisiología para entender y, como yo siempre digo, entender y no memorizar, ¿ya? Acá lo que sí van a tener que memorizar pues son los nombres y en qué grupo están, ¿no? Pero de ahí ya entender cómo funcionan, ¿no? Por qué uno genera este efecto y por qué el otro no, eso sí lo van a relacionar más rápido, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el potencial de acción, ¿no? Lo que debemos recordar nosotros es que el potencial de acción en el corazón, nosotros sabemos que el corazón, y siempre lo digo, tiene su parte de cañerías, que es la parte que maneja los flujos, y tiene su parte eléctrica, pues, ¿no? Que es todo el nodo sinusal, el nodo AB, las de His, las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, cada parte, o sea, cada parte de la parte que se encarga del volumen y la parte eléctrica tienen su potencial de acción. Entonces, eso es algo que muchos confunden en el momento de hablar de potencial de acción, ¿no? Hay que ver específicamente, porque eso es pregunta de fisiología, específicamente si te dicen con respecto al potencial de acción de la célula cardíaca o el miocardiocito, como les estoy poniendo, o si te ponen de la célula especializada, ya que la célula especializada vendría a ser las células marcapasos. Ya, célula especializada o células marcapasos. ¿Listo? Entonces, el potencial de acción que todos conocemos, ¿no? Es el potencial de acción del miocardiocito, ¿no? Que tiene su fase 4, que como ven acá, es la fase de reposo, ¿no? Es donde actúa la bomba sodio-potasio, y entra sodio, sale potasio y se mantiene con un umbral de menos 90 milivoltios. Esa es la de la teoría del Guyton. En otros lo pueden encontrar con menos 80, menos 85. No es de importancia, simplemente que sepan que esa es la fase de reposo, ¿no? Y luego viene la fase cero, ¿no? Que la fase cero se da por una entrada masiva de sodio. Y acuérdense que el sodio es un electrolito con carga positiva. Por eso que cuando entra el sodio a la célula, ¿qué pasa? Se despolariza. Entonces aumenta su voltaje y llega hasta, miren, hasta más 30 milivoltios, ¿no? Entonces eso es importante para la despolarización. O sea, eso es importante cuando nosotros hablamos de la contracción de la aurícula y de la contracción del ventrículo. Porque cuando hablamos de potencial de acción del miocardocito, nos referimos en general a aurícula y ventrículos, ¿no? Entonces la fase cero, ¿qué es? Entrada ya de sodio, ¿no? Entrada rápida
de sodio. Luego sigue la fase 1, que es poco preguntado, pero lo conocemos como repolarización lenta, ¿no? ¿Por qué repolarización lenta? Porque ya tienen que darse cuenta que desde aquí comienzan a salir los electrolitos de potasio, ¿ya? Uno siempre está acostumbrado a pensar en fase 3, es la salida de potasio, pero obviamente es una salida masiva de potasio y por eso cae nuevamente el potencial a un potencial en reposo, ¿no? Porque también el potasio es una carga positiva, entonces al salir nuevamente se vuelve negativo el potencial de acción, ¿ya? Pero lo que tienen que tener en cuenta es que la salida de potasio está tanto en la fase 1, también está en el potencial en meseta, en la fase de meseta también acá sale un poco de potasio. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque cuando nosotros veamos los antiarrítmicos clase 3, que son los bloqueadores de potasio, si bien la fase en la que más van a actuar es en la fase 3, también tienen acción en la fase 1 y en la fase 2, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante que deben recordar. Ya, entonces en la fase 1 sale un poco de potasio, por eso se le llama repolarización lenta, ¿no? Simplemente cae un poquito el voltaje, pero luego se mantiene, ¿listo? Entonces en la fase 1 vamos a decir que hay cierre de los canales de sodio, ¿no? Porque ya no se despolariza más, y hay apertura de canales de potasio, ¿no? Luego, en la fase 2, esto es muy preguntado, la fase 2 es la famosa fase de meseta, ¿no? ¿A qué se refiere con la fase de meseta, no? Nosotros podemos unir cardiograma con lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, esa fase de meseta en el EKG, ¿no? En el electrocardiograma o acá en la parte del corazón, nosotros sabemos que todo comienza el impulso en el nodo sinusal, ¿no? Luego esto pasa por los haces internodales al nodo AB, y el nodo AB pasa por el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos esto, siempre lo pinto de este color para que se entienda, cuando empieza el impulso del nodo sinusal, es la despolarización auricular, ¿no? Entonces comienza la onda P. Ahí es donde se manda la despolarización, ¿no? Ay, disculpen. Ya. Y luego, acuérdense que las fibras de Purkinje ya dan la contracción al ventrículo. Entonces, es esto, ¿no? Porque el complejo QRS es despolarización ventricular. Y toda esta pausa, o sea, todo lo que se demora por los haces internodales, por el nodo AB, por el haz de His, hasta llegar, es lo que corresponde al intervalo PR. Es por eso que los bloqueos auriculoventriculares, su característica en el EKG es que tengan intervalo PR alargado, pues más de 0,20. En cambio, otro ejemplo, o sea, para que se entienda, en el síndrome Wolff-Parkinson-White, ¿no? Que ustedes deben saber que hay una vía accesoria que sale del nodo sinusal de frente a las fibras de Purkinje, ¿qué pasaría? Se está salteando toda esa pausa. Entonces, ¿qué pasa con el PR? Se acorta. En los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White vemos un PR corto, ¿ya? Entonces, ese potencial en meseta viene a ser, lo voy a pintar de ese color para que se entienda, ese potencial en meseta viene a ser esto, ¿no? Esa pausa que se da para que se contraigan primero las aurículas y luego los ventrículos. ¿Listo? Y eso se da por la entrada de calcio. ¿Verdad, chicos? También aprovechando que me podrían apoyar mucho en parte de la clase, tomar foto y compartir en sus historias y etiquetarme en mi página de Instagram de Dr. Bisueta. ¿Listo? Bueno, entonces la fase de meseta es eso, ¿no? Esa pausa que da por la entrada de calcio. ¿Listo? Entonces acá vamos a decir que la fase 2, y muy preguntado, en preguntas de fisiología, es la entrada lenta, ya lenta, de canal de calcio, ¿no? Canales lentos de calcio, para que se mantenga esa pausa. Y luego ya viene la fase 3, que esta sí es la de la repolarización rápida, porque aquí sí hay una salida masiva, ya, de potasio, ¿no? Entonces por eso sale todo el potasio que tiene carga positiva y pum, cae nuevamente el potencial de acción. Y nuevamente volvemos, acuérdense que acá está la bomba, sodio-potasio, que es de la fase 4. ¿Listo? Entonces, eso se entiende, eso es el potencial de acción de la célula cardíaca, ¿no? De la parte estructural del miocardiocito. Siempre recuerden que existe un periodo refractario, que es, periodo refractario, ¿qué significa? Que no puede llegar un nuevo impulso, ¿verdad? Entonces, el periodo refractario relativo es aquel donde podría llegar un impulso, porque obviamente ya estamos en la fase de reposo, o sea, tiene que llegar. Pero siempre recuerden que el periodo refractario relativo en el miocardiocito es desde la mitad de la fase 3, o sea, desde acá ya puede llegar un impulso, y todo lo que es la fase 4. En cambio, el periodo refractario absoluto, o sea, que es aquel que no puede llegar a un nuevo impulso, y si llegaría estaríamos hablando tal vez de una arritmia, es desde la fase 0, que obviamente ya comenzó el potencial de acción, hasta la mitad de la fase 3. ¿Listo? En cambio,
hay otra cosa que es el potencial de acción de la célula marcapasos, ¿no? De como digo, las células especializadas. Y como se dan cuenta, acá no hay fase 1-2, es otra pregunta de fisiología, ¿no? En las células especializadas no existe fase 1 y fase 2. Entonces, pero existe acá una fase 4, que como se dan cuenta, no es tanto una fase de reposo como en el miocardiocito, sino que esta es una fase de despolarización espontánea. ¿Ya? Porque estamos hablando de la parte eléctrica. La parte eléctrica del corazón no tiene que descansar, siempre tiene que continuar, ¿no? Entonces una despolarización espontánea, o también llamado despolarización temprana, ¿ya? ¿Y esto por qué es? Por entrada de, ¿qué hace qué electrolito hace que entre y se pueda comenzar a despolarizar la anterior? Entrada de sodio, ¿listo? Entonces acá comienza a entrar sodio. Entonces ya miren la primera diferencia. La fase 4 del miocardiocito es bomba sodio-potasio, potencial en reposo. En cambio, la fase 4 de la célula especializada es entrada de sodio. Y la fase 0 también cambia. Acá la fase 0 importante para el sistema eléctrico, que esta es la que se llama la despolarización rápida, es por entrada de calcio. Entonces eso es lo que muchos confunden. La fase 0 del miocardiocito es entrada de sodio. ¿Listo? La fase 0 de la célula especializada es entrada de calcio. ¿Listo? Eso los difiere. Tanto su fase 0 como su fase 4. ¿Listo? Y estos no tienen fase 1 y fase 2, ¿no? Y acá lo que sí se mantiene igual es la fase 3, que es la repolarización también, que es la salida de potasio. ¿Listo? Entonces, esa despolarización espontánea, ¿no? Y la entrada de calcio es lo que nosotros conocemos como el automatismo cardíaco, pues, ¿no? Esa propiedad que tiene el corazón de mantenerse vivo, así los demás sistemas estén mal, ¿no? Ustedes si alguna vez han visto videos, películas de terror o algo, me imagino que alguna película de terror ha aparecido, pueden sacar el corazón y el corazón sigue latiendo todavía por algunos minutos, ¿listo? Porque tiene esa propiedad de automatismo. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna duda para ya comenzar a hablar de los antiarrítmicos? ¿Se ha entendido bien todo lo que es el potencial de acción, la diferencia entre el potencial de acción de los miocardiocitos y el potencial de acción de las células especializadas? ¿O hay alguna duda, algo que no ha quedado claro para volver a repetirlo? ¿Ninguna? Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, cuando hablamos nosotros de fármacos antiarrítmicos, se dividen con respecto a su acción, pero, y ahí voy a dar el énfasis, que cuando ustedes leen ya los capítulos de farmacología, no es que solo tienen esa acción. Por ejemplo, los grupo 1 son los bloqueadores de sodio, pero no significa que esos fármacos solo bloqueen canales de sodio, ¿ya? Pueden bloquear también canales de potasio, canales de calcio, pero se les agrupa por donde tienen mayor acción, ¿ya? Ese es el primer dato muy importante que tienen que tener en cuenta, ya que muchos grupos pueden tener la acción de otros, ¿listo? Entonces, en el grupo 1 vamos a encontrar los bloqueadores. ¿Listo? En el grupo 2 encontramos a los beta. ¿Listo? En el grupo 3 están los bloqueadores de canales de potasio. En el grupo 4 son los bloqueadores de canales de calcio. ¿Y qué nos damos cuenta con todo esto? Que estoy bloqueando todos los electrolitos que hemos hablado en el potencial de acción. Entonces, básicamente, obviamente, los antiarrítmicos funcionan en taquiarritmias, ¿no? No van a funcionar en pacientes con bradiarritmias, pues, ¿no? Entonces, lo que hacen es bloquear, en otras palabras, el potencial de acción para que se acorte y no se estén mandando estímulos a cada rato, al igual que pueden llegar a prolongar lo que son los periodos refractarios, ¿ven? Entonces, por eso es que existen estos grupos. Entonces, por ejemplo, el grupo 1, si hablamos de la célula del miocardiocito, ¿dónde actuaría? Acá. ¿No? El grupo 1 actúa en la fase 0 de lo que es la célula cardíaca, ¿no? Pero actúa en la fase 4 de la célula especializada. ¿Ven? Cambia y eso puede ser pregunta. Luego, en la fase 2, ¿quién actuaría? Los que bloquean los canales de calcio, porque la fase 2 es calcio. Entonces, aquí actúan los del grupo 4. Pero aquí actuarían ¿en dónde? En la fase 0, los del grupo 4, ¿no? En la fase 3, que en ambos es la salida de potasio, que actúan los del grupo 3.
¿verdad? Pero ahí es lo que les digo, ¿no? Todas las fases acá, desde la fase 1 les dije que ya hay salida de potasio. Por lo tanto, esos bloqueadores de potasio, si bien obviamente la fase que más van a actuar es la fase 3, también pueden actuar en la fase 1, también pueden actuar en la fase 2 y también pueden actuar en la fase 4 porque la fase 4 es la bomba de sodio de potasio. Entonces, desde ahí ya tienen que saber que los grupos, el grupo 3 de antiarrítmicos, son bloqueadores de canales de potasio, pero tienen esa característica que actúan o tienen las propiedades de los del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4. ¿Listo? Si les preguntan qué grupo antiarrítmico puede tener todas las propiedades o que pueda llegar a actuar en todas las fases. ¿Listo? Y finalmente, obviamente, en la fase 4 se actúan lo que son los beta bloqueadores, ¿no? O sea, el grupo 2. ¿Listo? Entonces así ya se ve más bonito cómo actúan los grupos antiarrítmicos. Y otro de los que vamos a ver, otros fármacos que vamos a ver que son importantes, es la digoxina, la adenosina y el sulfato de magnesio. ¿Listo? Entonces, todos esos medicamentos vamos a ver. Pero, como les he puesto acá, muchos de los antiarrítmicos tienen acciones proarrítmicas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden llegar a prolongar el QT. O sea, al bloquear tanto, ¿no?, el potencial de acción, si yo bloqueo mucho el potencial de acción, también en el EKG estoy alargando los periodos. Por eso, los antiarrítmicos, si obviamente se pasa de la dosis, pueden llegar a alargar el QT. Y ustedes siempre deben saber que el QT largo es algo malo, porque si yo alargo el QT, riesgo de qué tipo de arritmia tengo. A ver, ¿quién sabe? El alargamiento del QT, ¿a qué arritmia me predispone? ¿Alguien sabe? La arritmia típica que predispone el alargamiento del QT, la torsada de Points, que es la taquicardia ventricular polimorfa, también se llama. ¿Ya? Y eso te puede llegar a un paro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las causas de QT largo? Es lo que tienen que saber, ¿no? Acá la mnemotecnia es hipo. ¿Hipo qué, doctor? Hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, ¿no? Que a veces estas también son preguntas de cuando llevan medio interno, ¿no? ¿Quiénes alargan el QT? Hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia y las arritmias, pues, ¿no? Las bradiarritmias severas, obviamente, ustedes saben que mientras haya una bradicardia, se alargan los espacios entre los QRS y eso obviamente alarga el QT también, ¿no? Que también me puede generar alargamiento del QT cuando hablamos de la hiperproteinemia, el aumento de proteínas y la hipertensión intracraneal. ¿Listo? ¿Y qué fármacos, que preguntan mucho, qué fármacos me pueden generar QT largo? ¿Ya? Entre los antiarrítmicos que vamos a ver, los que tienen mayor riesgo de alargar el QT son los del grupo 1A, ¿ya? Ya que los del grupo 1, de los bloqueadores de sodio, se van a dividir en 1A, 1B y 1C, ¿listo? Y el sotalol, ¿ya? Porque ya vamos a ver que el sotalol está en el grupo 3. Pero ustedes dirán, doctor, pero el sotalol es un beta bloqueador. Sí, es un beta bloqueador, pero tiene mayor propiedades en el grupo 3 porque también bloquea los canales de potasio. Esa es su característica. O sea, es un beta bloqueador, pero pertenece al grupo 3. Entonces, al bloquear los canales de potasio y también ser un beta bloqueador, alarga más el QT. Entonces, esos fármacos son los que tienen más riesgo. ¿Listo? Y los antidepresivos, ¿no? Como los antidepresivos tricíclicos, y siempre te preguntan, ¿no?, ¿qué grupo de antibióticos podría alargar el QT? Los macrólidos, ¿ya? Los macrólidos y las quinolonas, pero sobre todo los macrólidos. Entonces, de todos estos, los que siempre deben recordar: hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, macrólidos y los antiarrítmicos del grupo 1A, que los vamos a ver ahorita, y el sotalol. ¿Listo? Listo, sigamos. Entonces no olviden, grupo 1, bloqueadores de canales de sodio. O sea, ya no lo voy a volver a repetir en el cuadro resumen que he hecho. Grupo 2, beta bloqueadores. Lo que resalto son cosas que siempre tienen que saber, que les van a preguntar. Grupo 3, bloqueadores de canales de potasio. Y grupo 4, bloqueadores de canales de calcio. ¿Listo? Entonces, esta clasificación que lo divide por grupos es una clasificación de Vaughan-Williams, ¿ya? Que, como les decía, lo van a dividir respecto a cuál es más afín, ¿no? Que no quiere decir que no actúe sobre los otros grupos, ¿ya? Entonces, en el grupo 1A,
que ya no se usan mucho, tenemos a la quinidina, a la procainamida y a la disopiramida. Y por ejemplo, justo cuando les explicaba, el grupo 1A, si ustedes ven en sus libros de farmacología, también bloquean canales de calcio y canales de potasio, ¿ya? Solo que actúan más bloqueando los canales de sodio. Entonces, por este principio es que los 1A, al bloquear canales de calcio, bloquear canales de potasio y bloquear canales de sodio, que es su acción, obviamente van a alargar el QT. ¿Listo? Entonces, todos estos, vamos a poner, todos estos alargan el QT, que es lo que hemos visto, ¿no? El grupo 1A alargan el QT. ¿Listo? Y están contraindicados en los pacientes con cardiopatía aterosclerótica, ¿listo? Y con insuficiencia cardíaca sistólica. Por eso ya estos fármacos en sí no se usan mucho, ¿listo? De todos estos, la quinidina es el fármaco prototipo, ¿ya? Es el primer antiarrítmico que se creó, ¿listo? Entonces, aparte de la acción, obviamente, de bloquear los canales de sodio, tenemos acciones anticolinérgicas. O sea, una característica de eso del grupo A es que tienen acciones anticolinérgicas, ¿listo? Entonces, la quinidina, vamos a ponerle 2 cruces, que es el que tiene acción anticolinérgica media dentro de los 3. La procainamida es el que tiene menos acción anticolinérgica y la disopiramida es el que tiene mayor efecto anticolinérgico. Por lo tanto, sus efectos adversos van a ser anticolinérgicos, ¿no? Boca seca, estreñimiento, ¿ya? Visión borrosa, retención urinaria, ¿ya? O sea, todo lo que son efectos anticolinérgicos por esto, ¿ya? Esto, por ejemplo, lo que resalte yo de Celeste, me parece importante como pregunta de farmacología, más no una pregunta que les van a hacer siempre, ¿ya? Entonces, es el que tiene mayor efecto anticolinérgico. Y aparte de eso, también tiene efecto vasoconstrictor y es inotrópico negativo, ¿no? Como dije cuando yo hablé en la primera clase, ustedes tienen que saber esos términos, ¿no? ¿Qué es inotropismo? ¿Qué es cronotropismo? Porque la mayoría de fármacos, cuando son inotrópicos negativos, también son cronotrópicos negativos. Entonces nunca olviden que inotropismo es la contracción, ¿no? O sea, la fuerza muscular. O sea, si un fármaco es inotrópico positivo, hace que el corazón se contraiga mejor. Si un fármaco es inotrópico negativo, disminuye la fuerza de contracción. ¿Listo? Y lo otro es el cronotropismo, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, o sea, la conducción. Si un fármaco es cronotrópico positivo, va a aumentar la frecuencia cardíaca, y si es cronotrópico negativo, va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Esos son de los más importantes, porque obviamente tenemos, ustedes saben que el corazón tiene 6 propiedades, ¿no? Está el lucitropismo, el mitropismo, ¿no? El inotropismo, el cronotropismo, y lo que viene a ser el dromotropismo, ¿no? Entonces, pero de todos esos ya son preguntas de fisiología. Lo que ustedes siempre deben saber es el inotropismo y cronotropismo, porque eso es lo que ustedes van a ver en los libros de farmacología, en ciertos fármacos que te va a decir inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Entonces es entender qué es inotropismo, qué es cronotropismo. ¿Listo? Cuando lo mencione. Entonces, continuando, las indicaciones de los grupos 1A, generalmente, por ejemplo, la quinidina, que fue el primero, en sí se creó para todo tipo de arritmias, para que se acuerden. Arritmias auriculares, arritmias ventriculares y arritmias de la unión aurículo-ventricular. ¿Listo? La procainamida, en cambio, ya disminuyó solo para arritmias auriculares y para arritmias ventriculares. ¿Listo? Y la disopiramida ya solo era para arritmias ventriculares. ¿Listo? Y también pueden controlar el ritmo en la fibrilación auricular. Eso es algo muy importante cuando lo mencionen, ¿ya? Este medicamento no se usa mucho, por eso no lo voy a resaltar, pero sí vamos a resaltar o hagan más énfasis cuando diga fármacos que controlan la frecuencia y el ritmo de fibrilación auricular. ¿Listo? El efecto adverso de la quinidina es el famoso sinconismo, ¿ya? ¿Qué es el sinconismo? Es cuando el paciente presenta visión borrosa, acúfenos, ¿no? O sea, los famosos tinnitus, ¿no? Visión borrosa, acúfenos, confusión, que pueden llegar hasta psicosis, ¿ya? Entonces, esto es una pregunta netamente de farmacología, ¿no? ¿Qué fármaco, qué antiarrítmico genera el sinconismo? La quinidina, ¿listo? La procainamida, como se pone de manera endovenosa,
puede generar efectos de hipotensión, ¿ya? Pero lo más importante aquí es que genere el síndrome de lupus-like, ¿ya? Es uno de los fármacos que genera el síndrome de lupus-like. Entonces pregunta, esto sí es importante porque esto es pregunta en reumatología, ¿ya? O sea, puede inducir lupus, ¿listo? Y no se olviden que este, como tiene el mayor efecto anticolinérgico, la disopiramida genera efectos adversos anticolinérgicos. ¿Listo? Y eso es con respecto al grupo 1A. ¿Se usan actualmente? No se usan mucho. ¿Listo? Entonces, ahí más que todo son preguntas de farmacología con respecto a efectos adversos y acciones. Ahora, el 1B sí es un fármaco que se usa y sí les van a preguntar mucho en exámenes de NAM y todo eso. ¿Cuál es su característica? Que estos antiarrítmicos actúan en células cardíacas que están despolarizadas, ¿ya? O están disparando velocidad. En otras palabras, ¿no? Un sinónimo. Actúan cuando se está desencadenando una arritmia. ¿Listo? Entonces, la lidocaína, la fenitoína, sobre todo la lidocaína y la fenitoína, son las que más se usan. Son antiarrítmicos que ustedes deben saber que se usan en arritmias ventriculares. ¿Ya? O sea, si te ponen un paciente con taquicardia ventricular en un infarto de miocardio, la alternativa es lidocaína fenitoína. Si te aparece un paciente con taquicardia ventricular por una intoxicación digitálica, lidocaína fenitoína, ¿ya? Entonces, esto es importante. Pacientes con arritmias ventriculares, sobre todo taquicardias ventriculares, el antiarrítmico de elección es la lidocaína o la fenitoína. ¿Listo? Y con respecto a sus efectos adversos, ¿ya? Tanto la lidocaína como la fenitoína tienen efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Puede generar parestesias, convulsiones, somnolencia, un montón de cosas, confusión, ¿ya? Pero si les preguntan cuál es el más temprano, como para yo saber y suspender el medicamento, es el nistagmo, ¿ya? Que es el movimiento ocular. En cambio, la mexiletina, que no se usa mucho, tiene efectos adversos, más que todo gastrointestinales, ¿no? Las náuseas, vómitos, dispepsia, ¿ya? Que es uno de los únicos fármacos que genera gastritis, ¿ya? A diferencia de otros que nunca vamos a ver efectos adversos, gastritis. Entonces, en resumen, los fármacos 1B los utilizamos para arritmias de tipo ventricular, ¿ya? Eso sí es importante. Luego tenemos los 1C, que también es muy importante. Aquí está la flecainida y la propafenona. Dentro de sus características, porque obviamente todos estos grupos del grupo 1 bloquean canales de sodio, por eso ya no lo vuelvo a poner, es que la flecainida también bloquea canales de potasio, ¿no? Como les decía, pueden hacer otras acciones. Y la profafenona tiene un leve bloqueo beta, ¿no? Siempre recuerden que cuando nosotros hablamos de los beta, el beta 1 es el que está en el corazón, fisiología, y el beta 2 es el que está en el músculo liso, ¿no? Por eso que el beta 2, por ejemplo, un beta 2 agonista es el salbutamol para dilatar el bronquio. En cambio, generalmente los beta bloqueadores que ahorita vamos a hablar, cuando decimos cardioselectivos, es que actúen preferentemente en el receptor beta 1, ¿listo? Entonces la propafenona tiene un leve bloqueo beta, en sí no selectivo. Y estos medicamentos, ¿por qué son tan importantes? ¿Ya? Porque, los voy a poner así, controlan el ritmo de la fibrilación auricular en pacientes sin cardiopatía estructural. ¿Ya? Entonces, esto sí es muy importante, porque como les dije, en el paciente con fibrilación auricular, una cosa es controlar la frecuencia, porque acuérdense que la fibrilación auricular puede ser con respuesta ventricular alta, con respuesta ventricular normal o con respuesta ventricular baja. O sea, en otras palabras, con bradicardia, con ritmo normal o con taquicardia. Entonces, cuando nosotros hablamos de controlar la frecuencia, es en pacientes con un FARVA, ¿no? Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿no? Tal vez lo han visto ya los que están rotando como diagnóstico, ¿no? Así lo resumen, FARVA, ¿ya? Y otra cosa es controlar el ritmo, ¿no? Que el ritmo es, obviamente, porque ustedes saben que la fibrilación auricular es una arritmia que está desencadenada, ¿no? Entonces, una cosa es controlar frecuencia y otra cosa es controlar ritmo. Entonces, vean bien esa pregunta. Entonces, la flecainida y la propafenona son los de elección para controlar el ritmo, pero en pacientes sin cardiopatía estructural. Entonces, esto es por qué es tan importante, porque la mayoría de pacientes que tienen fibrilación auricular ya son pacientes
ancianos que posiblemente ya tengan una cardiopatía estructural de base, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía hipertensiva, ¿listo? Entonces, esto sería en caso de antiarrítmicos para controlar el ritmo, tal vez en pacientes que han tenido fibrilación auricular jóvenes, ¿no? O vamos a decirle 50 años sin ninguna cardiopatía estructural, ¿listo? Entonces, acá en resumen, también como efecto adverso, está contraindicado en pacientes con cardiopatía estructural. ¿Y por qué está contraindicado en pacientes con cardiopatía estructural? Porque estos fármacos son inotrópicos negativos, o sea, disminuyen la fuerza del corazón. Entonces, un corazón que está enfermo, que ya está mal, encima le pongo un fármaco que también es inotrópico negativo, obviamente voy a disminuir mayor su fuerza. Ya, entonces por eso está contraindicado. En lo que es la flecainida puede generar náuseas, vómitos, visión borrosa. Y, por ejemplo, un dato, la propafenona podría generar broncoespasmo, ¿no? Entonces acá no es memoria, no es que, ya la propafenona genera broncoespasmo. No, yo recuerdo que la propafenona tiene una leve acción en los receptores beta. Entonces, por eso uno de sus efectos adversos es el broncoespasmo, porque puede bloquear el receptor beta 2 y al bloquearlo genera broncoconstricción. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de los grupo 2, ¿no? Acá hablamos de los beta bloqueadores y la pregunta más importante que deben saber siempre es cuáles son los cardioselectivos. A ver, ¿alguien sabe en el chat cuáles son los beta bloqueadores cardioselectivos? ¿Quién los recuerda? Hay tres que son muy importantes, que todos se lo deben saber, pero en general hasta son cuatro, cinco. ¿Alguien sabe? Ya muy bien, metoprolol es uno, atenolol es otro, esos son de los que tienen que saber, bisoprolol, muy bien. Entonces, esos son los tres que siempre deben saber, metoprolol, atenolol, bisoprolol, ¿ya? El esmolol también, y el otro es el nebivolol, ¿ya? Te voy a poner de los más importantes, ¿no? Metoprolol, que es el más usado, ¿no? El atenolol, el bisoprolol, el esmolol, que más que todo se usa en hospitalizados porque es de manera endovenosa, y el pero acá los que siempre les van a preguntar que deben saber son metoprolol, atenolol y el bisoprolol. Entonces, ¿por qué nosotros preferimos que sean cardioselectivos? Para no generar ese efecto adverso de bloquear los receptores beta 2 y generar obviamente broncoconstricción, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la acción de los beta bloqueadores? Tienen muchas acciones positivas, ¿no? Uno, disminuyen la despolarización que habíamos hablado de la fase 4. ¿Qué más? Disminuye el automatismo cardíaco, ¿listo? Disminuye la velocidad de conducción. Y otra cosa muy importante, disminuye la morbimortalidad cardíaca, ¿listo? De todos los grupos antiarrítmicos, los únicos que disminuyen la morbimortalidad son los beta bloqueadores. Siempre recuerden, ¿cuáles son los fármacos en cardiología que disminuyen la morbimortalidad? Los YECA, ARA, los beta bloqueadores, la espironolactona, ahora también la empaglifosina, ¿no? Que es un hipoglicemiante. Y, bueno, ya les dije la espironolactona, ¿no? La espironolactona que también es un antirremodelador. Entonces, esos son los fármacos que disminuyen la morbimortalidad cardíaca, ¿listo? Entonces, eso sí es muy importante. Porque en estos pacientes, generalmente los pacientes que han tenido infarto, y eso fue una pregunta que les hice, disminuyen obviamente la demanda, hace que el corazón lata más lento. Y es el fármaco de elección en muchas ocasiones. Por ejemplo, si te preguntan pacientes hipertiroideos, ¿no? El fármaco de elección para aliviar los síntomas, no para la enfermedad, sino para aliviar los síntomas que tiene obviamente el paciente hipertiroideo está con temblor, taquicardias, son los beta bloqueadores también. Entonces no confundan fármaco de elección en general para lo que es el hipertiroidismo, ¿no? Que es el metamizol, y que te pregunten por el de elección para tratar los síntomas, que ahí sí son los beta bloqueadores, ¿no? Entonces sirve para las taquiarritmias en condiciones de un aumento del estímulo simpático, ¿no? Ahí les he dicho el hipertiroidismo. Controlan la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. Entonces acá ya tienen el primer medicamento importante que controla la frecuencia cardíaca, no el ritmo, la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Y disminuye la demanda del corazón en los pacientes que han tenido infarto o miocárdico, ¿no? Listo.
Entonces, y eso es otra pregunta también, ¿no? Los pacientes con cardiopatía isquémica, una cosa es que te pregunten cuál es el fármaco de elección en el momento que está teniendo una angina de pecho, que ahí sí son los nitratos, o sea, si es angina estable, el isosorbide, o si es una angina inestable, un síndrome coronario agudo, ¿no? La nitroglicerina. Y otra cosa es que te pregunten cuál es el fármaco que disminuye los cuadros de angina o es el de elección ya en el paciente a la larga, ¿no? Que son los beta bloqueadores. ¿Listo? Entonces, los efectos adversos obviamente van a ser la bradicardia, ¿no? La hipotensión. Estos pacientes también tienen mucha fatiga. Los que comienzan a utilizar beta bloqueadores están cansados, ¿no? Y muchos de ellos también generan síncope, pues, ¿no? Porque acuérdense que una frecuencia cardíaca muy baja hace que no se eyecte mucha sangre y pueden los pacientes generar desmayos, pues, ¿no? Con pérdida de conciencia, que eso es el síncope. Sin pérdida de conciencia se llama lipotimia, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Y también que sepan que los beta bloqueadores están contraindicados en los pacientes asmáticos y con EPOC, ¿no? Por más que sean cardioselectivos, tienen una leve afinidad igual con los receptores beta 2, por eso paciente que ustedes tengan con asma o EPOC, traten de eh, optar por otro fármaco antiarrítmico o antihipertensivo en la situación en la que estén. ¿Listo? Entonces controlan la frecuencia cardíaca, ya tienen un medicamento. Luego tenemos al grupo 3, ¿no? ¿Cuál era la característica del grupo 3 que les dije? Al bloquear los canales de potasio, pueden actuar en todas las fases, ¿no? Por eso se dice que estos son el grupo de fármacos que tienen acción 1, 2, 3 y 4, por si les pregunto. ¿Listo? Y el sotalol, acá lo voy a mencionar, el sotalol, que muchos se confunden, y yo podría ser, si yo fuera un profesor malo, les pongo esa pregunta de a qué grupo pertenece, ¿no? Obviamente al estudiante que recién está entrando, pues, ¿no? Porque sotalol, como les decía, es un beta bloqueador. Pero lo que tienen que saber es que el sotalol tiene dos isómeros levorrotatorios, ¿ya? Que es el L-sotalol y el otro que es el D-sotalol, ¿listo? Entonces, el L-sotalol es el que tiene esa propiedad de beta bloqueador, que es el fármaco. Y el D-sotalol es el que tiene la acción del fármaco clase 3, o sea, que bloquea canales de potasio. Y entre los dos, ¿cuál tiene más acción? Este. Por eso es que está catalogado como en el grupo de antirrítmicos 3, del grupo 3, ¿listo? Pero es un beta bloqueador, ojo, ¿ya? ¿Y dónde vamos a utilizar? Porque acá el más representativo es la miodarona, ojo, ¿no? ¿Dónde se va a utilizar la miodarona? En los pacientes con taquiarritmias, ¿ya? Con cardiopatía estructural, ¿ya? Entonces, esto es importante. Cualquier paciente que te digan que tiene una arritmia y de fondo ya tiene una cardiopatía estructural, el mejor medicamento va a ser la miodarona, ¿no? Igual, es el que controla el ritmo en la fibrilación auricular, pero con cardiopatía estructural, ¿no? Ah, doctor, entonces ya tenemos dos fármacos que controlan el ritmo. Sí, ¿no? Tenemos la flecainida y la propafenona que controlan el ritmo, pero en pacientes sin cardiopatía estructural. Y lo otro es la amiodarona que controla el ritmo, pero sí en pacientes con cardiopatía estructural. ¿Listo? Entonces, con eso ya, acá hacemos, por ejemplo, el resumen. ¿Listo? Ah, bueno, todavía no, porque voy a hablar del grupo 4 y ahí hacemos el resumen, ¿ya? Pero actúan en pacientes, entonces en resumen, el grupo 3, la miodarona sobre todo, actúa como antiarrítmico en pacientes con cardiopatía estructural, ¿listo? Pero la miodarona también es algo muy preguntado, tiene bastantes efectos adversos, ¿no? Acuérdense que la miodarona tiene yodo en su composición, por eso puede generar tanto hipo como hipertiroidismo, ¿ya? Ambos, hipo como hiper. Otro efecto adverso muy común que te ponen, la fibrosis pulmonar, ¿ya? La amiodarona genera fibrosis pulmonar, genera piel azulada también, ¿ya? Piel azulada, disminuye el crecimiento, ¿ya? Y también puede generar depósitos en la córnea, ¿ya? En cambio, muy diferente es lo que es la dronedarona, ¿ya? Porque la dronedarona no tiene yodo, por lo tanto no tiene esos efectos adversos que tiene la amiodarona de generar hiper o hipotiroidismo. Pero lo que sí tiene es que genera insuficiencia hepática. ¿Listo? Genera mucha insuficiencia hepática. ¿Listo? Y el sotalol, ya les había dicho, ¿no? Al actuar bloqueando los canales de potasio y también ser un beta bloqueador, alarga el QT, ¿no? Entonces ahí ya tienen los medicamentos que alargan el QT, el sotalol y los del grupo 1A. ¿Listo? Ahora vamos con los últimos, que es el grupo 4, que son los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? El varapamilo y el deltasem. Acuérdense que los bloqueadores de canales de calcio hay dihidropiridínicos
que esos vienen a ser el amlodipino, el nifedipino, que los usamos como antihipertensivos, y están estos, que son no dihidropiridínicos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos? Para que sepan por qué estos son antiarrítmicos. Los dihidropiridínicos, los voy a poner acá, es el nifedipino y el amlodipino, ¿no? Entonces, estos bloqueadores de canales de calcio actúan solo en el vaso, ¿ya? Por eso son vasodilatadores. Pero ¿qué pasa? Al hacer vasodilatación, el cuerpo piensa que está en hipotensión, ¿y qué hace el corazón? Comienza, o sea, cuando un paciente entra en shock, ¿qué es lo primero que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Es por eso que uno de los efectos adversos más frecuentes de estos pacientes que usan nifedipino, amlodipino, que es la taquicardia, pues. La causa más frecuente o el motivo más frecuente por lo que un paciente suspende la amlodipino y nifedipino es porque siente palpitaciones. En cambio, la gran diferencia es que estos fármacos, los no dihidropiridínicos, son antiarrítmicos porque actúan tanto en el vaso como en el corazón. ¿Listo? Entonces tienen esa propiedad. Pueden ser vasodilatadores también, pero actúan en el corazón. Por eso ahí actúan como bradicardizantes. ¿Listo? Y lo que yo les había puesto la pregunta, ¿no? Actúan en la fase cero de las células marcapasos, porque acuérdense que la fase cero era la entrada de calcio, pero actúan en la fase 2 del miocardiocito. ¿Listo? ¿Y para qué sirve? Es más o menos igual que un beta bloqueador. Lo mismo, ¿no? Para arritmias supraventriculares y para controlar la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. ¿Listo? Es otro fármaco que también controla la frecuencia. Entonces, ¿cuáles son los dos grupos de fármacos que controlan la frecuencia cardíaca en un paciente con fibrilación auricular? Beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. ¿Listo? Sus efectos adversos, similares, como les dije, a los beta bloqueadores, ¿no? Bradicardia, hipotensión, y en menos magnitud edemas, ¿no? Porque los edemas más que todo van también con el amlodipino y nifedipino, pero al estos también ser bloqueadores de calcio en los vasos, o sea, al ser vasodilatador, también puede generar edema. Lo otro, también importante, contraindicado, porque muchas veces te preguntan eso también como antihipertensivos, en pacientes con cardiopatías estructurales, ¿no? O bueno, más que cardiopatías estructurales, pacientes contraindicados en insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? Porque obviamente si un paciente tiene insuficiencia cardíaca sistólica, que el corazón no se contrae bien, y yo le doy bloqueadores de canales de calcio, que el calcio es importante para la contracción, obviamente voy a hacer que ese corazón empeore, pues, ¿no? Entonces, por lógica, por eso está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, tanto los dihidropiridínicos como los no dihidropiridínicos, o sea, en general los bloqueadores de canales de calcio. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo ha estado muy claro con este cuadro, algo que no hayan anotado. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo correcto? ¿Se está entendiendo? Listo. Perfecto. Ya, entonces, en resumen, con lo que les decía de fibrilación auricular, entonces te preguntan, ¿no? ¿Quién controla la frecuencia cardíaca? Ah, tenemos los beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Verapamil y dialtacem. Y control del ritmo, ah, ya. Mi pregunta, ¿tiene cardiopatía estructural o no tiene cardiopatía estructural, ¿no? Porque lo más común, como les dije, es que tenga una cardiopatía estructural. Si tiene cardiopatía estructural, ¿cuál sería el fármaco? ¿Cuál es el de elección para controlar el ritmo en pacientes con cardiopatía estructural? A ver, los que han entendido. ¿Cuál sería el fármaco de elección, el antiarrítmico de elección en pacientes con cardiopatía estructural para controlar el ritmo? De todos los que hemos visto. A ver. Muy bien, la miodarona. En cambio, si te dicen que no tiene cardiopatía estructural, flecainida y propa o propafenol. ¿Listo? Entre los dos, para controlar la frecuencia cardíaca, beta bloqueador y bloqueador de canal calcio, mejor son los beta bloqueadores porque te dan ese plus que disminuye la morbimortalidad que les dije. ¿Listo? Y eso es algo muy preguntado, pues fibrilación auricular, muy preguntado, lo que es manejo de la arritmia. ¿Listo? Ya, ahora vamos con los otros fármacos. Ahora tenemos la digoxina, un fármaco muy peculiar, y les voy a explicar por qué. Cuando yo les dije esto del inotropismo, cronotropismo, es que muchos fármacos, cuando son cronotrópicos negativos, también son inotrópicos negativos, ¿no? O sea, disminuyen la contracción y disminuyen la frecuencia.
Pero la dioxina, que siempre preguntan cuál es su mecanismo de acción, inhiben ya la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Listo? Inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué es lo que hacen? Con esta imagen los voy a decir. Al inhibir esta bomba, ¿no? Porque inhibimos la bomba sodio-potasio ATPasa, el sodio va a querer salir, ¿no? Pero ¿por qué sale ahora? Por este canal que es de sodio y calcio. Entonces sale el sodio y entra calcio. Y ustedes saben que el calcio, ya les he dicho, el calcio genera contracción, ¿no? El calcio es importante para generar contracción. Entonces tiene su efecto inotrópico positivo, ¿ya? Entonces la dioxina es inotrópico positivo, ¿ya? Por esto que les he explicado, pero es, al hacer un antiarrítmico, es cronotrópico negativo, ¿no? Al actuar en la bomba sodio-potasio, o sea, en la fase 4. ¿Se entiende? Entonces, esto es algo muy, muy característico, ¿no? Un fármaco que tenga propiedades de inotropismo positivo, o sea, que mejora la contracción del corazón, pero al mismo tiempo disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la única indicación, ¿no? Con este razonamiento en donde se utilizaría la dioxina? En los pacientes con insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular, ¿no? Porque voy a bajar la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular y voy a mejorar la contracción porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Entonces siempre, antiguamente era preguntado, ¿no? Paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, ¿cuál es el medicamento de elección? La digoxina. ¿Listo? Solo que obviamente ahora, si bien bastantes estudios, hay contradicciones, ¿no? Con respecto a eso, porque ahora vamos a ver que la dioxina, si no hay un buen margen terapéutico, o sea, si no la administran bien, tiene lo que es la intoxicación digitálica, ¿ya? Que eso es muy importante cuando hablemos de dioxina. Entonces, ¿cuánto es el rango terapéutico? De 0,5 a 2 nanogramos por mililitro. Esto es importante. Este es el rango en el que yo debo manejar cuando pongo a un paciente con dioxina. ¿Listo? Acuérdense que eso se da por vía oral. Porque generalmente cuando excedo los 2 nanogramos por mililitro, ahí se dan las intoxicaciones digitálicas, ¿ya? ¿En qué paciente está contraindicado? En los pacientes con síndrome Wolff-Parkinson-White, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que el síndrome Wolff-Parkinson-White es una vía accesoria, ¿no? Esa vía accesoria se llama el haz de Kent. ¿Qué es lo que hace la dioxina? Hacer que ese impulso vaya más rápido todavía. Por eso está contraindicado. ¿En quién más? En los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué, doctor? Razonamiento. Porque si genera mayor contracción, no le voy a dar a un paciente que tiene pues hipertrofia del corazón, lo va a contraer más y lo va a hacer más grueso. ¿Listo? Y en cualquier tipo de disfunción sinusal o bloqueos auriculoventriculares porque es bradicardizante. ¿Listo? Entonces está totalmente contraindicado. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de intoxicación digitálica, como les dije, es cuando nosotros nos excedemos de los 2 nanogramos por mililitro. Entonces pueden haber signos y síntomas clínicos como cambios en el EKG, que son generalmente cosas que preguntan. Generalmente los signos y síntomas precoces es que el paciente comience a tener anorexia, ¿no? No tiene apetito, baja de peso, náuseas y vómitos. ¿Listo? Y ya los crónicos son la caquexia, que por lo que no ha comido, se le llama caquexia cardíaca, ¿listo? Pueden presentar ginecomastia en los varones, ¿ya? Confusión, y algo característico que preguntan que son las santopsias. Acuérdense que el prefijo san es de amarillo, ¿no? Por eso santelasmas son los acúmulos amarillos a nivel de los párpados en las dislipidemias. ¿Ya? Entonces la santopsia es cuando el paciente ve de color amarillo, ¿listo? Y esto ya es por una intoxicación crónica, ¿listo? Y los cambios en el EKG que podemos ver, por ejemplo, entre los signos electrocardiográficos, en una intoxicación digitálica hay alargamiento del PR, ¿no? Por eso dijimos que no se da en bloqueos auriculoventriculares, acortan el QT, ya no la alargan, por eso no lo hablamos en causas de alargamiento del QT, acortan el QT, aplanan o invierten la onda T, ¿listo? Y pueden hacer una mayor amplitud de la onda U, ¿no? Que la onda U no debería aparecer, generalmente aparece en pacientes con hipocalemia, y acá vamos a ver que es muy importante la relación de la hipocalemia con la intoxicación digitálica. ¿Listo? Entonces, por eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Y cuando genera ya arritmias, siempre les van a preguntar cuál es la arritmia más frecuente que genera, que son las extrasístoles ventriculares, ¿ya? ¿Cuál es la más característica, que es la taquicardia auricular con bloqueo
AB, y la menos frecuente, que son los bloqueos de rama. ¿Ya? ¿Por qué los bloqueos de rama son los menos frecuentes? Porque generalmente cuando hay una intoxicación digitálica, la dioxina hace que aumente la velocidad de conducción por todo lo que es el haz de His, ¿no? Entonces sería muy raro que haya un bloqueo de rama. ¿Listo? Y otras arritmias que puede generar son el bigeminismo, ¿no? Que también generan el pulso bigeminado, si les preguntan, y lo que son taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular y hasta parada sinusal. ¿Listo? Pero acá lo más importante que deben saber es la más frecuente, que es la extrasístole ventricular, y la más característica, que es la taquicardia auricular con bloqueo AB. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, doctor, ¿y la famosa cazoleta digitálica? ¿Ya? Entonces puedo poner, ojo, la cazoleta digitálica, ¿ya? Que viene a ser una depresión del segmento ST. O sea, si ustedes ven una imagen, va a ser así como, así, por eso se llama cazoleta digitálica. No indica intoxicación, ¿ya? No indica intoxicación. Es simplemente un hallazgo en pacientes que usan digoxina, ¿no? Un paciente puede estar usando digoxina, no está intoxicado, le tomo un EKG y puedo ver la cazoleta digitálica, ¿ya? Entonces, eso es lo que preguntan mucho, ¿no? Que es un hallazgo, pero no en intoxicación, simplemente en pacientes que usan digoxina, ¿ya? Entonces, como les dije, hay situaciones, ¿no? Que pueden precipitar la intoxicación digitálica, ¿ya? Y dentro de eso también vamos a usar la mnemotecnia que les usé para lo que era causas de QT largo, que es lo de hipo, ¿ya? ¿Qué puede generar lo que es alargamiento del QT? Lo más importante, la hipopotasemia. Ya por eso les dije, dentro de unas características de lo que es los cambios en el EKG, viene a ser el alargamiento de la onda U, porque la onda U aparece en pacientes con hipopotasemia. ¿Y por qué es el más importante? Ya para que entiendan. Porque la hipopotasemia, o bueno, mejor dicho, la fijación de la dioxina, ya, en el músculo, aumenta cuando hay niveles bajos de potasio. Por eso es lo más importante. Por eso un paciente con intoxicación digitálica, ustedes le tienen que medir el potasio y corregirlo en caso tenga hipopotasemia. ¿Listo? ¿Qué otro hipo genera? Hipoxemia. Las hipoxemias también generan que sea más predispotente a intoxicación. El hipotiroidismo también lo hace más propenso, ¿ya? La hipofunción renal, o sea, una insuficiencia renal aguda también genera más riesgo de intoxicación, ¿ya? La hipomagnesemia, porque acuérdense que siempre va de la mano hipopotasemia con hipomagnesemia, y disminución del flujo coronario, ¿no? Lo que son las isquemias miocárdicas, ¿ya? La isquemia en el corazón también lo genera más propenso. Por eso, paciente que ha tenido infarto, totalmente contraindicado que use dioxina, ¿ya? Y el único hiper, ¿ya? Para que no se confunda, es la hipercalcemia. ¿Listo? Entonces esto me parece importante a recordar, ¿ya? Hipercalcemia es lo que predispone a intoxicación digitálica, no hipocalcemia. Y el más importante es la hipopotasemia. Y como otro dato importante, pacientes con infarto tampoco se les da dioxina porque son más propensos a generar intoxicación digitálica. ¿Listo? Y con respecto a los fármacos, ¿no? Primero hay que hablar de los antiarrítmicos. Si el paciente ya está usando antiarrítmicos, ¿cuáles pueden generar un mayor riesgo de intoxicación? La quinidina, ¿ya? Por eso ya no se utiliza mucho. La propafenona, ¿listo? Que no se debería utilizar si estoy usando dioxina porque es un paciente que tiene ya insuficiencia cardíaca. Ya hemos dicho que no se usa en pacientes con cardiopatía estructural. La miodarona, que por ahí eso sí puede ser importante. Y el verapamil, ¿listo? Y ya otros fármacos, está la espironolactona, que esto sí es muy importante porque si decimos que lo estamos usando en pacientes con insuficiencia cardíaca, yo les he dicho que el espironolactona es uno de los fármacos que aumenta la sobrevida. Entonces, es algo importante como para suspender ese medicamento y poner otro. ¿Listo? Y macrólidos también, como la eritromicina. ¿Listo? Entonces, los macrólidos, acuérdense, alargan el QT y también aumentan el riesgo a que se genere una intoxicación digitálica. ¿Listo? Y finalmente tenemos la adenosina, ya la adenosina y el sulfato de magnesio. Ya la adenosina, como les he puesto ahí, es un nucleósido que nosotros mismos tenemos, ¿no? Eso es pregunta de fisiología. ¿Cuál es el vasodilatador más potente del cuerpo? La adenosina, ¿listo? Pero nosotros lo podemos utilizar como fármaco, ¿ya?
para lo que es como una función antiarrítmica, ¿listo? Y lo que va a hacer esto y prolongar el periodo refractario, ¿listo? ¿Pero en qué lo usamos siempre? ¿De elección en qué patología? En la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? Siempre recuerden, y eso ustedes busquen en TikTok, infusión de adenosina en pacientes con taquicardia paroxística supraventricular, van a ver cómo se infunde la adenosina y la frecuencia cardíaca, porque en las taquicardias paroxísticas supraventriculares excede de 180, ¿no? Pueden llegar hasta 220, 240, entonces hay que bajar rápidamente, van a ver cómo disminuye, porque actúa generalmente en 10 a 15 segundos, rápidamente, ¿listo? Más que todo la adenosina se capta por los eritrocitos, las células endoteliales y actúa rápido. Pero siempre acuérdense que esto es de elección, obviamente, de manera farmacológica, porque si a ustedes les preguntan en examen, ¿no? ¿Cuál es la primera línea en pacientes con taquicardia paroxística supraventricular? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿quién sabe? Porque el 80% de los pacientes se resuelve la taquicardia paroxística con eso. ¿Alguien sabe cuál es lo primero que se usa para taquicardia paroxística supraventricular? Lo segundo es la adenosina. Pero lo primero, ¿qué es lo primero? Las maniobras vagales. Pues. Las maniobras vagales es lo primero que ustedes tienen que hacer. ¿Qué son maniobras vagales? Apretar lo que es el seno carotidio, ¿no? Debajo de la mandíbula, meter su cabeza en agua fría, reflejo nauseoso, ¿no? Se meten los dedos con arcadas y eso disminuye, o sea, eso estimula al vago y ustedes saben que el vago disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, eso prácticamente el 80% de los pacientes, como les digo, resuelve con eso, ¿no? Porque, como dice su nombre, paroxística supraventricular. Entonces, es algo que a un paciente le va a pasar en cualquier momento del día, ¿no? Entonces, tiene que saber, le tienen que explicar cómo se hacen las maniobras vagales. ¿Listo? Y si no resuelve con eso, ahí sí, el fármaco de elección es la adenosina. ¿Listo? Obviamente, el tratamiento definitivo ya es la ablación transcatéter, bueno, para quemar esa reentrada que está habiendo en el nodo AB. ¿Ya? Y el sulfato de magnesio, acuérdense, ahí les he puesto el magnesio, es necesario para lo que es el transporte de sodio, calcio, potasio, ¿no? Y acuérdense siempre que es el medicamento de elección en la torsada de Points, ¿no? Esa arritmia maligna que habíamos hablado que se da por el alargamiento del QT. Entonces, ¿cuál es su antiarrítmico de elección? El sulfato de magnesio, ¿no? Y por ahí alejándonos un poco de medicina interna, ¿no? ¿En qué también es de elección? En las pacientes con eclampsia, ¿no? Que es un trastorno hipertensivo del embarazo, pero que las pacientes ya convulsionan. ¿Listo? Entonces también ahí es de elección. ¿Ya, chicos? ¿Ha habido alguna duda? ¿Algo que no he entendido? ¿Alguna pregunta? Con eso ya terminamos ya para ver las preguntas que fueron del pretest, pero que se resuelven con todo lo que hemos dicho. ¿Hay alguna duda, chicos, que quieran hacer con respecto a antiarrítmicos, arritmias? ¿Todo ha quedado muy claro? Ya, listo. Entonces vamos a ver las preguntas que les puse, ¿no? Dice, varón de 58 años, procedente del sur del Perú. Yo siempre he dicho que los datos epidemiológicos son muy importantes. Procedente del sur del Perú, acude a emergencia por presentar palpitaciones seguida de síncope, ¿no? Se ha desmayado, en el EKG se encuentra taquicardia ventricular no sostenida y se sospecha de una miocardiopatía, ¿no? ¿De qué miocardiopatía podríamos estar sospechando? A ver, si viene del sur del Perú. ¿A qué asociamos? ¿A qué enfermedad asociamos cuando te dicen del sur del Perú, de Arequipa? ¿Alguien sabe? ¿Que se asocia a una miocardiopatía? Muy bien, la enfermedad de Chagas. ¿Que a qué tipo de miocardiopatía se asocia? A miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, tenemos un paciente con taquicardia, ¿no? ¿Ya? Con cardiopatía estructural. Entonces, ¿cuál es el medicamento de elección en pacientes con taquiarritmia? Con cardiopatía estructural, amiodarona, ¿no? Listo, sigamos. Mujer de 58 años, diabética, hipertensa, acude por palpitaciones desde hace 6 meses y en el EKG se observa una frecuencia cardíaca de 168, ritmo irregular y ausencia de onda P, ¿no? ¿Estos datos qué son? Ritmo irregular, ausencia de onda P, estamos hablando de una fibrilación auricular, ¿no? ¿Qué fármaco antiarrítmico indicaría para controlar la frecuencia, ¿no? Para controlar la frecuencia teníamos los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio. ¿Quién tenemos acá? Bloqueadores de canales de calcio, ¿listo? Luego, el verapamilo es un antiarrítmico que tiene como efecto la vasodilatación, el inotropismo y cronotropismo negativos, ¿no? ¿En qué fase el potencial de acción actúa?
En la fase cero del potencial de acción del miocardiocito, no, porque en la fase cero ahí hay la entrada de sodio, ¿no? Fase 2 del potencial de acción de las células marcapasos, no existe fase 2 en las células marcapasos, no hay fase 1 ni fase 2. Fase 3 del potencial de acción del miocardiocito, en ambas es la salida de potasio, así que no tiene nada que ver. Y fase cero del potencial de acción de las células marcapasos, sí, ¿no? Porque ahí se da la entrada de calcio, que el verapamilo es un bloqueador de canal de calcio, ¿no? Una mujer de 60 años de edad tuvo un infarto de miocardio. ¿Qué agente debe usarse para prevenir arritmias que ponen en riesgo la vida, que pueden ocurrir después de un infarto? ¿Cuál es el mejor medicamento que disminuye la morbimortalidad, disminuye la demanda del corazón, ¿no? Que se le da a los pacientes luego de que han tenido un infarto? Los beta bloqueadores, ¿no? Metoprolol. Un hombre de 57 años de edad está recibiendo tratamiento con una arritmia auricular, se queja de boca seca, visión borrosa y titubeo urinario, ¿no? Como retención urinaria. ¿Cuál de todos los fármacos antiarrítmicos dijimos que tenía esta clínica de efectos anticolinérgicos, que tenía más efecto anticolinérgico? La disopiramida, ¿ya? Una mujer de 78 años de edad acaba de ser diagnosticada por fibrilación auricular. A la fecha no está exhibiendo síntomas de palpitaciones o fatiga. ¿Cuál es apropiado para iniciar el control de la frecuencia como paciente ambulatorio? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tienen dos beta bloqueadores, que es lo mejor, ¿no? Pero les he dicho que el Smolol se da de manera endovenosa. Eso es para ámbito hospitalario, les dije. Por eso no es como que lo deben saber todas sus características, ¿no? A menos que quieran ser cardiólogos. Pero si no, de manera ambulatoria, lo que mejor controla la frecuencia, el metoprolol, ¿no? Una mujer de 58 años de edad está recibiendo tratamiento para supresión crónica de una arritmia ventricular y después de una semana de tratamiento se queja de molestias estomacales graves y pirosis, ¿ya? ¿Cuál de todos los antiarrítmicos que habíamos visto generaba hasta dispepsia, ¿no? Más que todo clínica gastrointestinal? Era la mexiletina. ¿Listo? Todos los siguientes son efectos adversos de la mejoría excepto hipotiroidismo sí, hipertiroidismo también, fibrosis pulmonar, decoloración, sinconismo no. El sinconismo, efecto adverso de qué fármaco era. A ver, ¿quién recuerda? Uno de los primeros fármacos antiarrítmicos que vimos. Efecto adverso del sinconismo, que eran los pacientes con cefalea. Muy bien. Efecto adverso de la quinidina, acá. ¿Listo? Un médico decide iniciar un fármaco para el control del ritmo, miren, control del ritmo de la fibrilación auricular. ¿Cuál de los siguientes trastornos coexistentes permitirá el inicio de flecainida, ¿no? Entonces, la flecainida es un antiarrítmico que nosotros usamos en pacientes sin cardiopatía estructural. Ese era el principio que tenían que ver, ¿no? La flecainida y la propafenona se usan como control de ritmo, pero sin cardiopatía estructural. Entonces, hipertrofia ventrículo izquierdo no, arteriopatía coronaria tampoco, insuficiencia cardíaca tampoco. Entonces, acá lo único que se podría dar en un paciente con hipertensión. No te dice que tiene cardiopatía hipertensiva, solo te dice que es hipertenso, pero no tiene cardiopatía estructural. Entonces, a esos pacientes sí se les puede dar. Y finalmente, ¿cuál de los siguientes es correcto en relación con la dioxina cuando se usa para la fibrilación auricular? ¿La dioxina funciona al bloquear los canales de calcio? No, bloquea la bomba sodio-potasio. ¿Dioxina se usa para el control del ritmo en pacientes con fibrilación auricular? No se usa para control del ritmo. Baja la frecuencia cardíaca y se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Dioxina aumenta la velocidad de conducción a través del nodo B? No, al contrario, disminuye la velocidad de conducción, por eso es cronotrópico negativo. Y finalmente, las concentraciones de dioxina de 1 a 2 son deseables en el tratamiento claro, pues no excederse de 2, ¿ya? Entonces, esta era la correcta. Así que, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado mucho la clase, que se haya entendido, ¿no? Y, bueno, en cualquier otra oportunidad ya en mi página les estaré avisando si dicto algún curso de manera gratuita o abro algún curso. ¿Listo, chicos? Si algo más va, el anfitrión, no sé. Creo que había un póster, la verdad hay un link de asistencia. Listo, chicos, nos vemos. Muchas gracias, doctor Goizueta, por su muy buena ponencia. Bueno, chicos, les pasé el link de la asistencia por el chat de Meet. Si pueden llenarlo, sería genial. Y nada, doctor, más que nada agradecerles por su ponencia. Ya, Muchas listo. gracias por su asistencia. Listo. Hasta luego, chicos.